En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos en la iglesia una memoria bien importante, y sobre todo importante para nosotros en Colombia, y por qué no en América, y en América Latina. Celebramos a San Pedro Claver. Uno de sus últimos biógrafos, el padre Ángel Valtierra, lo llama el santo que libertó una raza. Escuchemos la propuesta del Evangelio para la liturgia de hoy. Nos dice San Lucas: aquel día Jesús dijo a sus discípulos: felices los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán satisfechos. Felices ustedes los que lloran, porque reirán. Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. En ese momento alégrense y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo. Por lo demás, esa es la manera como trataron también a los profetas en tiempos de sus padres. Pero pobres de ustedes los ricos, porque ustedes tienen ya su consuelo. Pobres de ustedes los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Pobres de ustedes los que ahora ríen, porque van a llorar de pena. Pobres de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes, porque de esa misma manera trataron a los falsos profetas en tiempo de sus antepasados. Palabra del Señor. Les decía que hoy celebramos a San Pedro Claver. San Pedro Claver, un misionero jesuita, quien llegó al reino de Nueva Granada hacia el año de 1600. Una vez ordenado sacerdote en la ciudad de Cartagena, sobre el altar firmó el acta de ordenación: Pedro Claver, esclavo de los esclavos para siempre. Y seguramente él conocía muy bien la Sagrada Escritura. ¿Cuántas veces habría reflexionado el sermón de la montaña del Señor Jesús, donde Él nos presenta las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas que encontramos en el capítulo 5 de San Mateo y en el capítulo 6 de San Lucas. Tendrán una pequeña diferencia en la manera de expresarlo, pero son el mejor proyecto de vida que el Señor Jesús nos ha propuesto a nosotros los cristianos. San Pedro Claver vio que el Señor lo llamaba, y que lo llamaba no solamente para que le sirviera en la iglesia, en el ministerio sacerdotal, sino para que le sirviera a la iglesia entregándose totalmente al servicio de los últimos, de los marginados, de los dejados atrás de cualquier posibilidad en la sociedad de su tiempo. Pedro Claver, cuando firmó esclavo en los esclavos para siempre, comenzó esa hermosa misión de atender a todas las personas de raza negra que eran traídas desde distintos lugares del África. Llegaban a puertos de Cartagena, a puertos del Brasil, a puertos de Estados Unidos, a distintos puertos. Eran traídos por personas que llegaban al África a cazarlos como quien caza una fiera. Eran gentes provenientes de Portugal, de Inglaterra, de España, y eran puestos al mercado para venderlos como quien vende hoy unas reses en las ferias. Pues bien, Pedro Claver logró ver el rostro de Cristo sufriente en el rostro de estos hermanos y hermanas que venían desde el África y venían todos dentro de unas embarcaciones sufriendo las más
atrocidades que nos podamos nosotros imaginar. Eran recogidos en el África, amarrados con grilletes al cuello, a los pies, y luego subidos a unas embarcaciones, donde les daban como hospedaje la parte baja, los sótanos de la embarcación. Sencillamente todo el tiempo viajaban acostados. Y allí, con las inclemencias del calor, cualquier alimentación demasiado sencilla y pobre para sostener una buena salud. Durante la travesía de 3 o más meses por el océano Atlántico, a los más enfermos los iban tirando al océano para que sirviera de alimento a los peces. Cuando llegaban a Cartagena de Indias, llegaban entonces muy pocos de los que se habían embarcado. Eran jóvenes y mujeres, quien llegando a Cartagena venían desesperanzados, venían sin encontrar la posibilidad de sonreír con alegría. Pedro Claver salía y los esperaba en el puerto, los esperaba ofreciéndoles frutas, algo más de comida. A los enfermos eran los primeros que atendía, quitándose él el manteo, o sea, quitándose la capa que portaba sobre su hábito de religioso. Los envolvía, inmediatamente se ponía a curarlos, y sin hablar su idioma nativo, entonces les hablaba ya de Dios amor, y comenzaba a presentarles a Dios nuestro Padre, quien nos llama a la salvación a través de su Hijo. De esa manera, Pedro Claver vivió algo más de 40 años en Cartagena, y durante ese tiempo, dice la historia, bautizó a más de 250,000 personas. Además de evangelizarlos, podemos ver en él una figura de misionero, de catequista, de evangelizador, un modelo de sacerdote entregado a los últimos de la sociedad, pero también alguien que le dijo al mundo con su manera de actuar y con el evangelio en las manos, que Dios está a favor de los últimos. Por esa razón, muchos años después de su muerte, Colombia fue el primer país en América que abolió la esclavitud. Por eso decía ahora su biógrafo, el padre Ángel Valtierra, titula su biografía El santo que libertó una raza. Y a partir de ahí entonces los distintos países de América Latina se dieron cuenta que era posible suprimir la esclavitud, darle la libertad de reconociendo que quienes habían sido traídos a la fuerza desde el continente africano también son seres humanos, hermanos y hermanas nuestras, y que por lo tanto merecen todo el respeto a la vida. Más adelante, el Congreso de la República aprueba una ley, 9 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Humanos. Hoy estamos celebrando el Día Nacional de los Derechos Humanos en Colombia y estamos también en la Semana por la Paz. Cuando leemos las bienaventuranzas corremos el riesgo de pensar que el Señor está felicitando a los que están pobres, a los que lloran, a los que pasan necesidades, a quienes son perseguidos, y no. Lo que nos está recordando el Señor es que el reino de Dios está entre nosotros y que así como le prometió a Abraham en el capítulo 12 del Génesis, lo podemos leer, le prometió no solamente una tierra para poder vivir, para poder tener un lugar de trabajo, sino también le ofreció darle una familia numerosa. Luego le dirá un pueblo numeroso como a las estrellas del cielo, como a las arenas del mar. Y en Abraham Dios Padre bendice a todas las naciones de la tierra. Desde ese momento Dios nos ha bendecido absolutamente a todos. Y con Abraham Dios nos está diciendo que Él espera que absolutamente todas las personas que tengan capacidad de trabajar, pues que tengan un lugar de trabajo.
Si es hombre de campo, que tenga una parcela propia para trabajar, para encontrar el alimento no solamente para él y su familia. Si es alguien que vive en la ciudad, pues que tenga la posibilidad también de un trabajo, ya sea en un taller, una oficina, un consultorio, un trabajo donde tenga un salario justo y a tiempo con el cual poder vivir dignamente él y su familia. Dichosos los pobres, dichosos los que lloran, dichosos los que sufren, es decir, dichosas todas aquellas personas que se esfuerzan por hacer de su vida una vida de acuerdo al querer del Señor y que no miran el trabajo como un castigo, sino que miran el trabajo como una oportunidad para dignificar el mundo del trabajo y para crecer como verdaderos hijos e hijas de Dios. Nosotros nos parecemos a Dios en la medida en que a través del trabajo vamos recreando el mundo, vamos haciendo el mundo cada día mejor y más humano. Pero el Señor en las bienaventuranzas también se lamenta: ¡ay de ustedes los ricos! No porque los ricos en sí sean malos, no, sino el Señor se queja también de muchos pobres que se apegan a las cosas de este mundo y se olvidan que tarea nuestra, además de trabajar, es compartir lo que somos y lo que tenemos. Yo empiezo a ser rico cuando definitivamente me apego a las cosas y me olvido que cerca de mí hay un hermano, una hermana que necesita que también se le comparta en este hermoso banquete de la vida. Entonces el Señor no es que se queje de los ricos, no, se queja de quienes se creen ricos y por eso se apegan totalmente a los bienes del mundo, arrodillándose ante ellos y empiezan a adorarlos. Son los falsos ídolos, ídolos que han existido desde siempre hasta en el mundo moderno. Hoy, ¿cuántos ídolos hay cerca de nosotros? Las bienaventuranzas son entonces un mensaje de gozoso, un mensaje que nos aporta mucha esperanza, diciéndonos que el reinado de Dios produce personas de buena voluntad y que las personas de buena voluntad se comprometen a ser testigos del Señor. Por lo tanto, las bienaventuranzas no son una promesa vana para gente crédula. Son sencillamente un mensaje lleno de alegría, de gozo, en el cual nosotros encontramos la presencia viva de Dios. Son al mismo tiempo un mensaje en que Dios anuncia la urgencia de un cambio de fondo en todas las personas, en todas las estructuras. Sí, Dios no quiere que exista pobreza, que haya hambre, que haya toda aflicción. Esas cosas no son queridas por Dios. Dios no quiere que haya masacres de jóvenes y de adultos en Colombia, en ningún rincón de Colombia ni del mundo. Dios no quiere que las autoridades, que los políticos que están dirigiendo una nación sean los primeros en oprimir y en explotar al pueblo que los ha elegido. Dios no quiere que haya personas que mueren porque no tienen acceso a la salud. Al contrario, Dios desea que absolutamente todos los seres humanos, sin distinción alguna, puedan de verdad gozar de la vida y de todo lo que la casa común, el mundo, nos ofrece como don de Dios para poder de verdad vivir como personas humanas. Cuando hablamos de los derechos humanos en el día de hoy, vale la pena pensar también, todos tenemos derechos, pero frente a un derecho siempre habrá un deber. Qué bueno entonces pensar que si yo reclamo mis derechos, que yo sea el primero en cumplir con mis deberes. Mis deberes son dos elementos muy importantes para de verdad poder generar una sociedad, un mundo, una comunidad donde reinen la justicia, el amor y la paz como principios fundamentales del reino de Dios entre nosotros.
Dios no justifica el dolor de los inocentes. Siempre tiende la mano a los inocentes, a los que sufren. Y eso lo entendió San Pedro Claver. Por eso él mismo fue la mano de Dios tendida a quienes llegaban esclavos al puerto de Cartagena. Necesitamos esforzarnos para reorientar nuestra vida en sintonía con los valores del reino. Y aquí no existen soluciones mágicas. La única solución es tomar en serio nuestra vida de bautizados, nuestra vida cristiana, y poner en práctica lo que nosotros creemos. Vivir los mandamientos de la ley de Dios, estar siempre atentos para descubrir que definitivamente le servimos a Dios sirviendo a nuestros hermanos, sobre todo a los más pobres, a los últimos, a los alejados. Acordémonos que todos somos peregrinos y un día todos nos vamos a encontrar en la casa de nuestro Padre Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Que el Señor Dios y la Santísima Virgen María te bendigan a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.